Hoy traemos un videito que yo creo que va a estar bastante interesante. Son los barrios ricos de Paraguay. Los barrios chetos, si le queremos llamar con una palabra más paraguaya. En Guatemala no se utiliza esa palabra, pero ya me la aprendí. Y creo que va a estar interesante porque el recorrido lo están haciendo unos amigos españoles que ya hemos traído en anteriores ocasiones a mi canal, a estas reacciones. El video original como tal se llama Paseando por barrios ricos de Paraguay. ¿Es realmente seguro Asunción? La verdad es que el video me llamó la atención. Si ustedes quieren ver el video completito sin interrupciones, yo les voy a dejar el video original en la descripción. Si me quieren acompañar a mí a escuchar mis comentarios y ver mi reacción, vayan dejando su like, suscríbanse si aún no están suscritos y ahora sí, vayamos viendo. El vídeo de hoy es un vídeo muy tranquilito, pero queríamos enseñaros un poco cómo eran algunos de los barrios más ricos de Asunción, de Paraguay, y un poco también aprovechar este paseo para ir hablando de algunas preguntas que me habéis hecho mucho, como puede ser la seguridad, como puede ser cómo son las casas aquí, cómo son las calles, pues un poco cómo es el día a día y la vida aquí en Paraguay también desde obviamente nuestro punto de vista y nuestra experiencia aquí en Asunción. Así que nada, vamos a ello. Bueno, pues una de las cosas que a nosotros más nos llamó la atención cuando venimos aquí a Asunción es la cantidad de chalets, es decir, de casas grandes, ¿no?, que hay en los barrios. Aunque pueda parecer que nosotros estamos en el barrio en Baracuyá viviendo, que también está muy cerca de Villamorra, que es uno de los barrios pues, más ricos, más pudientes de aquí de Asunción, hay otras zonas donde también son chalets, o sea, muchas casas grandes. Aunque vais a ver que hay muchos edificios muy altos, muy nuevos, todo eso son a lo mejor de hace 3, 4 años las construcciones y muchos se están construyendo ahora, pero la gran mayoría de las viviendas que hay son casas y son casas muy grandes. Ahora mismo nos encontramos en el barrio de Las Lomas, que también es uno de los barrios más pudientes, ¿no? Está todo como alrededor de centros comerciales que son muy grandes, como son el Shopping del Sol o Paseo La Galería o Shopping Mariscal. Otra de las cosas que nos llamó muchísimo la atención es la falta de gente en la calle, ¿no? Sí que es verdad que son barrios residenciales, pero de por sí, en Paraguay hay poca gente en las calles a ciertas horas, pero en estos barrios donde la gente tiene un poquito más de poder adquisitivo, como que el tema de salir a la calle no se les da tanto. O al menos eso he visto yo en los videos de los barrios de ricos, como que la gente no sale, no le gusta, o como que eso de convivir no se les da tanto. A diferencia de si vas a un barrio un poquito más underground, un poquito más como ya de clase media o baja como uno, pues ya entre los vecinos se hablan y todo el asunto. Van a dar vueltas alrededor del barrio y así, pero como que entre los ricos no les gustan esas cosas. No hay nadie andando por la calle, o sea, nos hemos encontrado en la mayoría de veces, como estamos ahora, completamente solos. A lo mejor pasa algún coche y demás, pero gente no hay. Entonces, aunque haya comercio, porque en las zonas residenciales hay comercio, como pueden ser cafeterías, pueden ser dentistas, peluquerías, e incluso tiendas de muebles, porque claro, la gente aquí no pasea. Entonces, ¿qué ocurre? Que como cogen el coche, pues puedes encontrarte un comercio en mitad de una zona residencial, porque la gente va a coger el coche y va a ir hasta allí. Es muy extraño porque, aun habiendo comercio, no hay gente paseando. Cosas curiosas de las zonas de aquí, pues eso, más ricas, ¿no?, con casas tan grandes. Es que, ya os digo, a lo mejor en los vídeos no se aprecia, pero las casas son enormes. En muchas de esas ya tienen, dentro de su propia construcción, garitas de seguridad. Muchas de ellas también tienen alambrados, tienen los muros muy altos como para que tú tampoco puedas ver nada. Nosotros tenemos una casa cerca de la nuestra donde hay un señor, os podemos O sea, tienen seguridad adentro de sus propias casas. ¡Qué locura, va! Es como que tenés a una persona que te abre la puerta porque tenés el suficiente dinero para contratarlo para eso. Hay una disculpa si se escucha de fondo los martillazos ustedes, es que de verdad que ya no sé cómo hacer para quitar el ruido. Me quité los ruidos de los pajaritos, pero pues ahora tenemos los ruidos de la construcción. Lo bueno es que lo de la construcción no es eterna. Cuando ya terminen de construir aquí cerca, ya no se van a escuchar, pero probablemente vaya a tardar un rato. Igual creo que estos ruidos los podemos disimular un poquito más con música o algo así. Pues es más fácil quitar un ruido de esos martillazos que el ruido de los pajaritos, que era más difícil. Es decir, como 24 horas sentado enfrente de la casa con una escopeta. Quiero decir que las casas aquí grandes tienen seguridad privada y tienen garitos de seguridad. Y también una cosa que nos habéis preguntado mucho es sobre la seguridad. Para hablar primero de seguridad, me gustaría hablar de seguridad vial concretamente, porque aquí hemos visto pues varias cosas que en Europa nos chirriarían mucho, ¿no? Por ejemplo, pues eres un turista o vas a vivir aquí y no tienes vehículo y coges un Uber, un Bolt. Muchos coches nos hemos dado cuenta que no tienen cinturón para los pasajeros, lo cual nos ha explotado la cabeza. O sea, nos ha ocurrido en más de una ocasión. También nos hemos visto coches pues, que a lo mejor tienen una luna rota o que no tienen retrovisor y que aún así pues funcionan de Bolt o de taxistas, lo cual también nos ha explotado
un poco la cabeza. Y otra cosa que pasa es que aquí vemos mucho que los coches no respetan el paso de cebra, paso de peatones o cruces, y es difícil también ir de peatón por la calle. Eso además se junta con que la acera parece que no está hecha para que las personas anden por ella, porque hemos visto que pues a lo mejor una casa más nueva tiene la parte de la calle como más nueva, entonces parece que ellos mismos, la persona que tiene la casa, se arregla su trozo de calle para que esté mejor. Entonces eso nos ha sorprendido bastante, ¿no? Eso lo mencionó otra amiga también que iba de España, que mencionó que al llegar a Paraguay las cosas que más le habían llamado la atención es que las banquetas, como que cada quien se hacía cargo de su banqueta y no la municipalidad o el estado se encargaba de hacerlas como en la mayoría de países que no son Latinoamérica, la verdad. Porque aquí en Guatemala también cada quien mira cómo hace su banqueta, al menos en los barrios que no son residenciales. La calle es bastante irregular en cuanto a calidad. Te puedes encontrar una calle que tiene una acera perfecta para pasear durante unos metros y que de repente pues es todo barro y piedra y dices, ostras, es que a lo mejor no hay ni sitio para pasar porque hay dos árboles o lo que sea, ¿no? Muy difícil pasear por las calles por esto que digo, porque la calidad de las calles no es muy buena y porque luego los coches tampoco respetan mucho. De hecho, estoy ahora grabando y estoy mirando a todos lados para pasar porque no me fío. Bueno, de hecho ahora, para que veáis que lo que decimos no es mentira, vamos a cruzar por una calle que tiene como dos carriles en los dos sentidos y ya veréis cómo va a ser un show. La verdad es que eso también pasa aquí en mi país. Es casi imposible cruzarte una calle donde hay muchos carros pasando. Si te logras cruzar es porque ya no vienen carros o porque alguno buena onda te dio vía. Sinceramente yo soy una persona que intenta cambiar eso, pero también es peligroso dar vía porque los carros vienen confiados en que no te vas a detener. Y si frenas te pueden chocar. Y yo que ando en moto pues es un poquito más peligroso. Gracias. La primera vez que se han parado. ¡Qué bien! Me aminoran, ¿eh? Bueno, como habéis visto, había un paso de cebra, hemos tenido que esperar a que pasasen más de 20 coches. Al final uno se ha dejado pasar cuando había un poco de hueco, pero como veis también por la otra parte venían muy rápido. Y bueno, las construcciones de las casas también son muy variadas, no hay un estilo así como predominante, es totalmente variado, hay de todo. Hay casas que son preciosas, aquí de verdad pueden... Casi que son unas mansiones esas grandes casas, va, ustedes son gigantes. Aquí también hay casas grandes, pues por supuesto, pero de un nivel siempre me llama la atención que las casas grandes de un nivel sean tan extensas. Aquí por lo general es como una casa grande, 3, 4 niveles, pero así a lo largo no suelen haber tantas. Al menos no en la ciudad, normalmente es como en los lugares más adentro donde los terrenos suelen ser un poco más grandes, pero en la ciudad casas así de extensión territorial grande son pocas. Más es como de 3, 4, 5 niveles. Encuentras casas bonitas, ¿eh? Hay unas casas preciosas, de verdad. Y además hay algunas que no te das cuenta, pero son comercio. No son casas, sino que luego a lo mejor pues es un restaurante o es una tienda de muebles o es una peluquería, con lo cual eso también está muy guay, está muy chulo. ¿Han visto esa? ¡Wow! Mirad qué guapa es. Por favor, mirar el tamaño de esta casa y de esta puerta. O sea, no sé si se puede apreciar ahora que Raúl se ponga en la puerta, pero no os podéis hacer una idea del tamaño. ¿Pero será una casa normal y corriente? ¿O será que es como también, como ella mencionó, un comercio? O a lo mejor adentro hay alguna oficina, alguna empresa. Porque si es una casa normal, sí está gigante. El tamaño de esta casa. No es esto, en una casa o en un castillo. Mira, y eso es lo que yo decía de la garita, ¿vale? Dentro de la propia construcción de la casa, eso es una garita de seguridad. Bueno, y esto también es enorme. Lo que pasa es que no se ve nada de la casa. Absolutamente monumental. O sea, en ningún sentido. Bueno, y otra de las cosas también que en España está prohibido es el tema de las cámaras que enfocan a la calle. Aquí casi todas las casas tienen cámaras que enfocan a la calle. El tema de las cámaras de seguridad es súper habitual. En todos los comercios, por ejemplo, nuestro edificio está lleno de cámaras, todas las zonas comunes están llenas de cámaras. No sabía que en España estaban prohibidas las cámaras de seguridad dando a la calle. Aquí la verdad es que también es bastante normal. Y otra cosa que me habéis preguntado mucho es el tema de seguridad para las mujeres. Entonces vamos a ir por partes. Es verdad que cuando llegamos estamos un poco más nerviosos, por lo que decimos, porque en la calle no hay gente andando, te encuentras como muy solo, y eso sí que es verdad que nos ponía bastante nerviosos. Sobre todo a mí, para el hecho de salir sola, sí que lo pasaba bastante mal, porque bueno, pues al final como no tienes a nadie a quien recurrir, las casas, tú no sabes si hay alguien dentro de las casas, entonces sí que es verdad que eso me hace sentir insegura. Y de hecho las veces que yo he salido sola, pues me he encontrado un poco nerviosa. ¿Pero por qué? Porque también los coches, como no están acostumbrados a ver a gente en la calle, cuando te ven andando sola o a los dos juntos en la calle,
pues como que se te quedan mirando, incluso van un poco más despacio, ¿no? Para ver quién eres, sobre todo en barrios que son residenciales. Pero al principio sí que nos ponía nerviosos. Al principio, o sea, más que nervioso, yo iba como con desconfianza, porque salías a la calle y veías todo casas como residenciales cerradas, que tampoco veías a nadie. Es como que la gente, al estar acostumbrada a que nunca haya gente en la calle, pues sí te da como cosa decir quién será y por qué anda caminando por aquí. Me imagino que algo así será. Que de fuera no veías vida en la calle, entonces salías una tarde, estabas tú solo, ibas desde donde vivimos nosotros, por ejemplo, hasta un shopping o hasta donde sea, y te tirabas 15 minutos así por una ciudad fantasma. Decía, ostras, o sea, no es que piense que es inseguro, pero lo que pienso es que si pasa algo nadie se va a enterar. Pero también porque nosotros estamos acostumbrados a que donde vivimos, en Valencia, en el centro, pues bajamos y está todo lleno de gente siempre, lleno de comercios abiertos, de cara al público, un sitio totalmente opuesto al lugar donde vivimos nosotros. También el hecho de que, por ejemplo, todos los coches tienen los cristales tintados. Claro, también asusta mucho cuando pasa el coche a tu lado y frena un poco lo que sea, o frenas bien por la carretera, porque como la carretera está como está, tienes que ir un poquito más lento, no te queda más. Pero el hecho de que estén los cristales tintados también te asusta un poco porque no ves quién hay dentro. Bueno, aquí en Guatemala casi todos los carros están con los vidrios polarizados, casi todos, pero más por seguridad de la persona que va dentro del carro y no porque andemos haciendo algo malo, sino que normalmente cuando hay por ejemplo, una señora manejando sola en su carro, no quieren que los malos sepan que anda una señora sola en un carro. Y de esto estamos todos hablando en la zona en la que nosotros vivimos, que es una de las zonas, vamos a decir, pues más seguras y más pudientes de Asunción. Luego está la otra zona, que sería el centro, como el centro histórico de Asunción. Ahí sí que yo me he sentido muy insegura. Los propios paraguayos te lo dicen. Por aquí no paséis vosotros solos, por aquí si pasáis guardar las cosas, por la noche ni se os ocurra meteros aquí. Lo que nuestra guía Nati también nos comentó fue que por la noche, por ejemplo, la gente de la Chacarita, estamos hablando de personas que consumen, sí que suben como a la parte del microcentro. Entonces por la noche el centro resulta súper inseguro, pero es que por el día también. Y lo que vimos es que, pues eso, bastante inseguridad, porque personas que te encuentran como que te hacen desconfiar bastante, ¿no? Por la pinta que tienen, o por cómo te miran, o por cómo se comportan, y luego también por lo que nos dijo Nati, que muchas veces en muchos parques pues hay un poco de clima de inseguridad en muchas zonas en las que estuvimos ese día. Al final, pues, muchas veces pueden decir algo, te pueden hacer algo simplemente por ese consumo. Y también es que por el microcentro, quitando por la calle Palma, vimos prácticamente policía. Pero luego ya en las calles adyacentes que tampoco vimos ningún policía. Ojo, que esto queremos decir que no todo el mundo que está allí ni es consumidor, ni es mala persona, ni nada parecido. O sea, queremos decir que evidentemente ahí en el centro también vive gente maravillosa, gente trabajadora. Hay muchísimas administraciones, con lo cual muchísima gente que va ahí funcionaria a trabajar, mucha gente que va a hacer su papeleo, comercio, gente de los comercios que es maravillosa, o sea, gente que también está con los puestecitos pues de tereré, de chipa, de asado, de todo, que es gente maravillosa. O sea, ahí también hay gente que es súper linda, que también nos ha tratado genial, como en toda Asunción, pero sí que es verdad que hay ciertas zonas donde pues hay gente, pues eso, con signos de consumo o signos de, a lo mejor, padecer algún tipo de patología, de salud mental o lo que sea, que evidentemente te hace sentir como más inseguro. Un poco por concluir esa parte de seguridad, quitando la parte del microcentro y algunos barrios que evidentemente son barrios más conflictivos, como hay en todas las ciudades, en el resto, por ejemplo, donde nosotros vivimos, nos sentimos generalmente seguros. Ahora, yo personalmente no me siento tan segura a lo mejor como me puedo sentir en Valencia por el día. Por la noche, aquí me siento a lo mejor igual de insegura que me puedo sentir en Valencia. ¿Por qué? Porque aquí no hay gente, con lo cual la inseguridad es un poco de estoy sola, pero en Valencia yo, por ejemplo, cuando he ido sola por la noche, los hombres me gritan cosas, los hombres se me han acercado, me han cogido, o sea, de cogerme del brazo, de agarrarme. ¿Por qué? Porque nosotros donde vivimos hay muchísimas zonas de bares que al final van muy perjudicadas, van muy borrachas o sin ir borrachas también. Entonces, yo como mujer os digo que me puedo sentir más o menos igual de insegura, pero como de diferente manera. Es diferente, pero igualmente me siento insegura por la noche. De hecho, yo por la noche no me atrevería aquí a salir sola. Y ahora estamos en Villamorra, pues uno de esos barrios más ricos, ¿no? Que no está diciendo que vaya a pasarte algo o que suela pasar algo, sino es la sensación. Que bueno, aquí yo les puedo decir también que ver a una mujer sola en la calle es raro aquí en mi país también en la noche. Y es como que te da un poquito de miedo también que les pase algo, porque por ejemplo aquí a mí me ha pasado que yo miro por ejemplo a una muchacha saliendo de su trabajo súper tarde y yo digo, a la que noche va saliendo. Obviamente yo no me puedo acercar a decirle, mira, te acompaño, porque va a pensar que yo soy el que le quiere hacer algo. Entonces es como que, bueno,
le toca irse sola porque de plano va. De aquí de Asunción, y estamos en la zona de bares y de restaurantes. Es una zona muy chula. Estamos por el día, con lo cual ahora mismo no hay ambiente, pero por la noche se pone increíble. No puedo imaginar la de gente que hay aquí. Es una zona muy chula. Aquí los locales de restaurantes, de cafetería, de verdad que son de bonito. Qué bonito, ¿eh? Son todos que se los curran muchísimo. Y esta es una de las galerías que están aquí en esta zona, que se llama Vía Alegra. Una galería muy pequeñita, pero la verdad es que es muy bonita, y con los locales también de restaurantes, cafeterías, tiendas, peluquerías, de joyitas, de maquillaje y demás. Ya digo, muy chiquitita, pero es buenísima. Una de las cosas más bonitas de Asunción es que todo es muy verde, muy agradable, y además cuando hace calor, como todo eso da sombrita, pues también resulta muy agradable. Entonces yo creo que por eso nos da tanta pena también no poder pasear. Son zonas bonitas, son zonas llenas de verde, que de verdad es muy agradable pasear. Y ahora estamos llegando a la zona de centros comerciales de Villamorra Shopping y Shopping Mariscal. Dentro de los 4 shopping más grandes, así que hay más importantes en Asunción, pues son 2 de ellos. Estoy aquí en el shopping de Villamorra, y luego allí está justo al lado el shopping Mariscal. Y enfrente ponen, a ver si se ve ahora cuando se quite, por cierto, marca el Pechugón de aquí de Paraguay. De momento no se ve el mercadito, pero se ve el camión del Pechugón. Y las mejores pechugas de pollo congeladas del país, o eso dicen, ¿eh? Yo no sé cuántas veces decimos al día Pechugón. Un mercadito que ponen de ropa. Vamos a verlo. Pechugón. Pues una cosa que queríamos comentar, porque os habéis preguntado mucho sobre la seguridad, es el tema de la policía. Nosotros encontramos, cuando alquilamos un coche para ir a la zona de San Bernardino, yo no lo sabía, pero aquí es obligatorio llevar las luces del coche siempre encendidas. Y nos paró la policía y ocurrió una cosa que nos sorprendió. Y que nos dejó muy mal cuerpo. Me dijeron que me iban a poner una multa, que la multa era de 479.000 guaraníes, si no recuerdo mal. Yo le dije que perfecto, que no sabía que había que llevar las luces encendidas, y le dije que si no tenían problema que lo abonaba con tarjetas, porque no llevaba obviamente 500.000 guaraníes encima. Y el policía insistió mucho en que le pagase en efectivo. Yo le dije, mira, en efectivo es imposible que te pague porque no tengo esa cantidad de dinero. Me dijo, si puedes pagarme en otra moneda, no hay problema. Te acepto euros o lo que tú tengas. Dice, porque tú no eres de aquí, ¿no? Yo le dije, no soy de aquí, pero llevo ya viviendo aquí más de un mes. Digo, y no tengo otra moneda, no tengo moneda en mi país aquí, menos encima. Lo máximo que llevo son 100.000. Me dijo, vale, dame esos 100.000 y te dejo que te vayas. Entonces, pues me quedé al principio un poco parado, no lo entendí, pero luego ya pensé y lo entendí. Vale, dije, le doy 100.000, me va a dejar que me vaya. Obviamente no me va a dar el ticket o el boleto. Como que me ha puesto. Sí, era como una mordida la que le estaba exigiendo. Ok, bueno, eso pasa aquí también, la verdad. Y supongo yo que enviaron a un extranjero y dijeron, bueno, vamos a aprovecharnos. Qué desgracia con eso a ustedes, que los mismos policías son los que uno tiene que andar atento, los que se supone que te tienen que cuidar. Qué decepcionante es eso, la verdad. A mí me ha pasado también que yo digo, bueno, se supone que son las personas que se encargan de la seguridad y son los que te están causando más problemas. Una multa, se lo va a quedar a él y no he pagado la multa. Y eso es lo que nos ocurrió, nos dejó un mal cuerpo, porque si al final la policía, que es la que tiene que protegerte, ya no solo en la carretera, sino en cualquier sitio, pues hace este tipo de prácticas, ¿qué esperas cuando te ocurra algo de verdad, ¿no? Esto es algo que sí que hemos hablado también mucho con paraguayos aquí, y es el tema de la corrupción de la policía, y al final pues eso también genera inseguridad, claro. A Raúl le hicieron salir del coche, eso no tampoco es algo normal, y evidentemente eso se hace para intimidar, y no es algo que se haga tampoco aquí, es decir, se hace para intimidar, y se hace pues para luego pedirte un dinero para que tú luego puedas seguir. O sea, no queremos decir que evidentemente no teníamos las luces puestas y eso es una multa, ¿no? Pero aquí la cosa está en que no te ponen la multa y lo que te piden es un dinero como para dejarte marchar, y al final eso es, pues bueno, es corrupción, ¿no? Hablando un poco con la gente de aquí de Paraguay. Sí, claro, o sea, el problema no es que te pongan la multa, al final uno lo acepta. Si de repente no andas con algo que sí o sí tenías que andar, pues de plano a la multa. Pero si lo hicieron porque te querían como extorsionar, podríamos decir, para sacarte plata para ellos, ahí es donde ya está la corrupción. ¿Qué ganas con eso ustedes? Es algo que a mí me molesta mucho. Y a mí me ha parado la policía en puestos de registro donde aparentemente es ilegal, porque aquí en Guatemala hay muchas partes donde se mantienen 2 policías y en teoría es ilegal que 2 policías te detengan. Tiene que haber como varios policías, no solo 2 o solo 1, para que te puedan detener y hacer un puesto de registro y todo. Pero a mí me ha pasado que ando en la moto, pero como normalmente yo siempre cargo todo en orden, la verdad es que yo no tengo ningún problema. Lo que sí me ha llamado la atención y que he visto que algunas personas cargan en su moto son cámaras, que se me hace como algo interesante de llevar. Pero con mi mala memoria lo más probable es que yo deje la cámara puesta en la motocicleta y me la roben más bien. Está raro eso, no me gusta.
Paraguay es una práctica habitual que te intenten sacar dinero bajo manga la propia policía. Pero bueno, solamente hemos tenido esa mala experiencia, no hemos tenido más malas experiencias con la policía ni nada parecido. Y no es algo que solamente pase con los extranjeros, sino que también pasa con la gente de aquí. Así que, bueno, pues es algo a tener en cuenta. De luego, no se nos va a volver a olvidar poner las luces del coche. Otra de las cosas del tema de seguridad, que sí que estamos muy tranquilos. Esto del tema del bolso, en la mochila, nosotros vamos grabando por la calle, vamos muy tranquilos. No tengo miedo con el tema del bolso, de que nadie me pegue un tirón con el coche. A ver, estoy pendiente, pero también porque estoy acostumbrada en Valencia. En Valencia hay muchísimos robos. Porque en España... Sí, es que el tema de los carteristas en España es otro rollo. Creo que de eso están bastante alejados los paraguayos, del tema de los carteristas, y esperemos que no les llegue porque es horrible. Aquí en mi país también es una costumbre de que vos vas en los autobuses y de repente sentís que te abrieron la mochila y no te diste cuenta y te vaciaron todo. Y sentís una frustración tan grande cuando te das cuenta que te quitaron todo y ni te diste cuenta. Da una rabia de verdad. Pero bueno, esperemos que nunca pase eso en Paraguay. Es más probable que aquí que te roben pues, el móvil o la cartera. En ese sentido, la verdad es que los bares muchísimo más tranquilos. Entonces, esa parte súper buena porque en esa parte de seguridad, genial. Y la sensación también es muy buena. El Shopping Mariscal para mí es de mis favoritos, la verdad. Tiene tiendas que no son de marca. Perdonadme, pero mira para allá que hay un gato sentado dentro de... Espérate. ¿Qué? No te creo. Ay. Dormido ahí. Bueno, y en nuestro paseo por los barrios ricos de aquí de Asunción, hemos hecho una paradita para comer, que es la quesería. Se ve costoso. Calidad-precio, muy bien, la verdad, porque creo que ha salido como unos 300.000 guaraníes, unos 32, los dos. Yo creo que está muy bien, hemos pedido muchas cosas, los platos eran muy grandes y parece que el precio está muy bien. Bueno, pues hoy nos hemos venido al barrio de Las Lomas, porque ayer después de comer estamos bastante cansados y además hacía calorcito. Y es otra zona, pues eso, de casas bastante grandes. Puedes ver aquí al lado, todo eso es una casa. Son mansiones. No es un adosado. Todo esto de aquí es una casa. Y esta zona le pasa un poco parecida a las otras, ¿no? Así que nada, vamos a enseñar un poquito. Ahí te das cuenta que realmente tu casita es de pobres. Y no digamos si la alquilas y ni siquiera es tuya. Más pobre todavía. Porque esas grandes mansiones y probablemente ellos tengan 4 o 5 de esas. Y evidentemente la densidad de la población también hace que pueda haber más casas que edificios, ¿no? Pero wow, es que son casas millonarias, de verdad. O sea, son casas impresionantemente grandes. O sea, yo no creo que eso evidentemente sea la tónica general. Entonces, a nosotros nos llama mucho la atención el cómo hay tanta gente con casas tan impresionantes. O sea, yo eso nunca lo había visto. Yo, bueno, en las ciudades donde yo he vivido, pues no lo he visto. O quizá a lo mejor, pues lo que hablamos, ¿no? Por el tema del espacio, pues al final lo que hay son pisos, ¿no? Pisos muy, a lo mejor, exuberantes, impresionantes, pero al final y al cabo son pisos, ¿no? Entonces a lo mejor puede ser que sea eso, el tema del terreno. Tenemos muchos interrogantes con el tema del sueldo y la economía, ¿no? Y un poco como... Sí, al final, cuando llevas un tiempo viviendo... Estos videos son de los primeros que ellos hicieron porque, a ver, ellos creo que ya tienen mucho tiempo viviendo por ahí y aquí llevaban un mes. A día de hoy creo que ya llevan un buen rato ahí. Si ustedes van a ver los videos más recientes de ellos, ahí se van a dar cuenta pues que ya tienen otra perspectiva. Esas fueron como las primeras impresiones que ellos tuvieron en ese mes. Muy bien, interesante el video. Yo siempre les había dicho que las casas de Paraguay siempre se me hacían bastante grandes, pero no había visto estas mansiones. Por ahí me recuerdo la otra vez que estábamos viendo un barrio más o menos y se miraba grande, pero estos están a otro nivel. Espero ustedes se hayan entretenido, les haya gustado. Por aquí están mis redes sociales también en la descripción. Cuéntame ustedes, de repente ustedes tienen una casota de esas y me dicen, mira, la verdad es que yo no soy de dinero, tengo una casota. Puede ser también. O díganme así como de, la verdad es que yo vivo bastante cómodo y por eso es que tengo 3 mansiones. O puede ser que no, que vivan en un barrio común y corriente como nosotros, los mortales. Pero bueno, los leo en los comentarios. Nos vemos en una próxima. Recuerden suscribirse, dejar su like. Si quieren unirse a los miembros del canal, ahí está el botoncito unirse. Y nos vemos en una próxima. Hasta luego. Bye. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.